Bien, vamos a pasar a una breve descripción de los componentes del entorno gráfico. Para esto pasaremos a una diapositiva donde les puedo mostrar la distribución. En la parte izquierda se encuentra el Project Tree, donde están los elementos del proyecto en forma de árbol. Cada uno de estos componentes en el avance de la construcción del proyecto demandan procesos que se ponen en cola en task. En algunos casos los procesos son tantos que a veces es necesario dar un clic aquí en Run All para forzar a que el proceso continúe. En el lado derecho tenemos la lista de capas o el shape list, y en la parte inferior las propiedades de la capa activada. Las propiedades van a ser diferentes en cada una de las capas que se seleccione. En la parte de arriba tenemos el toolbar, que es la barra de herramientas, que veremos en detalle más adelante, y la parte principal, que es la ventana de escena, la ventana de trabajo. Volvemos a nuestro software de aplicación. Después de la importación de datos, nos damos cuenta que en el Drill Hole Data algunos de los registros presentan errores. Estos podemos corregirlos con este menú de Fix Error. Nos va a dar una visualización de los intervalos que tienen error. En este caso son surveys que no tienen collars. Para efectos prácticos lo está ignorando para mostrar, pero con esta casilla, marcándolo, podemos decirle que lo ignore. Si nos damos cuenta, en el lado izquierdo automáticamente está procesando. Ponemos Run All para que proceda a evaluar nuevamente y vemos que ya corrigió. En este de aquí podemos dar lo mismo, Fix Error. Nos va a mostrar una cantidad mayor de errores. La idea de estos es tener en cuenta que hay una cantidad de errores y reportarlo a nuestro administrador de datos para que nos entregue una data totalmente limpia. Con este menú podemos exportar también los errores a un archivo de texto. En este caso, Export Errors. Y este es el reporte que vamos a entregar a nuestro administrador de datos. Y ellos procedan a limpiar la información, o a nuestra persona que nos dio la información. O podemos corregirlo manualmente. Tendríamos que volver a exportar los CSVs para que tengan una fuente de datos totalmente limpia. Bien, empezamos creando un nuevo proyecto. Importamos datos. Noten que el software automáticamente reconoce los nombres y los adiciona en la lista de los intervalos. Vamos a seleccionar aquí. Importamos. Cada columna es seleccionada según su categoría, o podemos elegirlo manualmente. Siguiente. Lo mismo para cualquier otro tipo de elemento. Aquí en el caso de intervalos seleccionamos la litología. Aquí podemos seleccionar para valores de ASCII.
Aquí abajo, en Processing Tags, se están generando una serie de procesos por cada uno de estos elementos importados. Procedemos a ver los objetos, en este caso los intervalos. ¿Ya? Como describimos aquí es el shape list. Ya tenemos dos elementos que se están mostrando en la ventana de escena. Las propiedades que aparecen en este lugar, por ejemplo, si estamos en un intervalo, podemos activarle para que los taladros se vean en forma cilíndrica. Actualmente se están viendo como una línea. Podemos activarla en forma cilíndrica con esto. El radio de ese cilindro puede ser aumentado para ser más evidente. Se darán cuenta. Para situar el centro de rotación o el centroide de rotación de la escena, hay que hacer un clic del medio a cualquier objeto o en el espacio. Es mejor un objeto. El objeto automáticamente se va a poner al medio de la ventana. Eso va a indicar que ahí está el centro de rotación. Esta grilla que vemos aquí puede ser más fino o más ancho. Eso nos da una muestra de la longitud de la grilla con este scale bar. Eso lo podemos ver aquí en escena, grid, fine spacing, es más denso, ¿no? Podemos tener una grilla misma del objeto que estamos mostrando también. Y asimismo una grilla interna. Como verán, entonces hemos importado un conjunto de taladros y paso a explicar los elementos que componen el Project Tree. Ya hemos visto el Drill Hole Data importa taladros e intervalos. Los intervalos pueden estar compuestos de assays, que vienen a ser archivos de muestras, litología, o también puede ser categoría, o datos numéricos de texto y de fechas. Los dominios que tenemos aquí son dominios espaciales definidos en LeapFrog. Los numeric data son datos numéricos que son exportados desde un archivo de intervalos, desde el drill hole data. Los boundaries vienen a ser datos espaciales de límite, como podrían ser como fallas o estratigrafía, importadas o creadas de este LeapFrog. La topografía, los mesh que son creados en otro software, que son volúmenes estáticos, son mallas que no pueden ser modificadas, vienen tal como son. LeapFrog también puede poner sus mallas creadas a mesh, de tal forma que por más que hagamos más cambios, no nos queda un registro de lo que producimos en algún punto del proyecto. Podemos tener varios polilíneas, las polilíneas importadas o creadas desde LeapFrog, datos estructurales, puede ser global trends, estructuras localizadas o otros tipos de datos estructurales con estos también.
Los bounding box vienen a ser las cajas de trabajo de los sets de datos. Vienen a ser los límites de trabajo. Son una caja espacial. La escena vienen a ser un componente gráfico que son exportados desde el IFROC. Eh, Viene a guardar la disposición gráfica de la vista y de capas en el shape list, y en el momento futuro que queramos registrar ese punto de vista que hemos tenido, lo restauramos con Essence. Imágenes vienen a ser exportaciones de la vista principal de nuestro proyecto en formato de PNG, JPEG, JPEG o TIFF. Bien, vamos a sacar esta malla. Como primer ejercicio vamos a obtener los datos de los puntos de los colors como datos numéricos para poder generar una malla de topografía superficial que nos represente nuestras triangulaciones. Extract color points. Vamos a ponerle topo points. A esto le damos una interpolación de los puntos. Podemos apagar esta capa y solo poner los puntos. Aquí están, ¿no? Activamos los intervalos y son estos. Le decimos que interpole. Asimismo apagamos los puntos. Sigue en proceso. Bajamos todos los niveles que podemos y vemos un triangulito que viene a ser la triangulación de la superficie. Como verán, los puntos que están en el IFROC no necesariamente son puntos, sino más bien son una representación de punto arriba, punto abajo y punto medio, que representa qué está dentro, qué está afuera y qué transcurre como superficie por el punto medio, la dirección. Son puntos con dirección. Ya tenemos nuestra pseudo topografía. Lo podemos ver en modo de triangulitos con esta herramienta, Show Edges. Desactivamos el Show Face para que se vuelva transparente. Cambiamos de color, ¿no? Desplegamos nuestros intervalos. Ahí está. Todos esos triangulitos son en forma regular porque la triangulación que ha hecho el software es en un tipo estándar. Si aumentamos la resolución de los triángulos, el proceso de triangulación es más rápido, pero los triángulos son más grandes. Por ejemplo, 50 metros. Volvemos a los 10 metros. Y le decimos que queremos otra triangulación, pero con un modo de multires. Con eso va a producir una malla donde la triangulación es más pequeña
donde la sinuosidad de la topografía es más densa, ¿no? Multiresolución. Sigue procesando. Vamos a poner a uno topo multi-res topo estándar. Esta es nuestra topografía estándar. Y esta es nuestra topografía con triangulación multi-res. Desactivamos los show face, activamos solo los triangulitos. Como se darán cuenta, la resolución de los triángulos es mayor, donde hay mayor densidad de puntos o de cambios en la elevación de la superficie. Para esto ya ha cambiado se ha creado nuestro bounding box por cada elemento que hemos creado. Aquí tenemos nuestra superficie con multi-res. Apagamos los triángulos, perdón, el face, y solo displayamos en triángulos. Ese es el efecto del multi-res. Vemos la triangulación en modo estándar. Apagamos el multi-res y vemos los triangulitos. Son uniformes en todos sus lados. Para esto ya el programa ha creado un bounding box del objeto. Cada objeto que se crea en Leapfrog tiene asignado un bounding box que se pueden editar. Es un cubo en el espacio que delimita todo proceso de superficie o cálculo en el espacio. Ya tocaremos esto con las triangulaciones en este momento. Bueno, apagamos el multi-res, volvemos al estándar. En esta propiedad del estándar, por ejemplo, vamos a ver qué efectos produce el triangles en bounding box. Cuando se hace un check sobre esto, va a encerrar la superficie de la topografía con el bounding box. Ahí lo ven. Lo ponemos transparente. Visualizamos los puntos de color. Y ese es el efecto. A partir de la superficie que ha creado, ha generado, hacia todos los bordes
del bounding box crea más triángulos. Aquí están. Quitamos esto, opción, y desactivamos el enclose height. Dejamos el triángulo box. El enclose height va a ser una evaluación en el resto, en el modo opuesto. Esperamos que termine. Ahora lo podemos ver. Y ven. Ponemos en modo Maya. Cambiamos de color. Nos hizo exactamente lo mismo que el anterior, pero en el modo opuesto. Si tuviéramos este bounding box hasta aquí abajo, generaría más triángulos en ese bounding box. Volvemos al modo estándar. Ahí lo tenemos nuevamente. Ahora vamos a proceder a crear, a grabar la vista. Es algo así como un esquema o un view manager en otro software. En este caso en escena, remember scene, ISO view. Vamos a poner un nombre a esta vista, de tal forma que hagamos cualquier modificación, saquemos capas. Cuando hacemos remember view y lo volvamos a mostrar, va a cargar todo lo que estuvo por defecto en la vista grabada. Podemos tener varias vistas grabadas. Vamos a proceder ahora con el slicer, que es para hacer cortes en sección. Con D nos ponemos en planta, hacemos un corte con esta herramienta del slicer. Listo. Estamos situados en el shape del slicer. Aquí hay otros shapes. Ven que en el menú de propiedades del shape list es diferente por cada capa. Estando en el slicer tenemos estas propiedades, ¿no? El ancho del corte, el steep size viene a ser los saltos, cada cuánto va avanzando el corte, el dip y azimuth. Vamos a movernos en 3D. Aquí en esta barrita del slicer hay uno que dice Center on Slicer. Eso hace centrar nuestra vista en el corte. Para avanzar en el corte podemos poner con coma y punto, ir haciendo los saltos según el steep size, o con control y clic derecho deslizan el mouse sin soltar el clic derecho, estando presionado el control, y tienen este efecto sobre el corte. Los demás iconos de corte
pueden ver aquí. Ese es el que está por defecto, Thick Slice. Remove from, o sea, ven el corte removiendo el frente, removiendo hacia atrás. Set to view, ese vista en el corte. Los otros son alineados a algún axis, a algún eje. Look Slicer viene a ser para bloquear el corte, y el otro, el que hablamos hace un momento, centrar en la escena. Si queremos mostrar solamente una línea del corte, para este caso de la superficie, desactivamos los triangulitos y solo se tendría el efecto de la línea en el corte para esta superficie. Para situarnos en la vista del corte con L, ya estamos ahí. Entraremos al ejercicio de crear una polilínea para darnos cuenta del proceso. Vamos a poner limit como ejemplo. Se crea una capa y con el botoncito del lápiz editable creamos nuestra polilínea. Estas dos herramientas de aquí, uno de ellos es para dibujar en el corte, o sea, en una superficie plana, Draw en Slicer, o dibujarlo en 3D, en modo 3D, que se va a pegar a la superficie de un elemento. Aquí empezamos creando nuestra polilínea sin soltar. Sobre la tangente. Y grabamos. Apenas se graba cualquier objeto de polilínea en Leapfrog, se genera una superficie automática. Aquí lo vemos al costado. Pero en este caso nos interesa ver solamente, para efectos prácticos, la polilínea. Porque quiero mostrar el ribbon. El Surface Ribbon nos viene a mostrar qué es lo que pertenece hacia adentro y lo que está hacia afuera de la superficie de esta polilínea. A medida que avancemos haciendo más secciones, esta disposición de colores de la superficie del ribbon nos dará como resultado una buena creación del sólido que queremos crear. L otra vez, avanzamos otro. Seguimos creando un límite. Es un ejercicio solamente. Otra vez con coma. ¿Ven? Con esto desactivo la vista en corte. Voy a parar un momento la topografía de resolución estándar y vemos nuestras polilíneas. ¿No? Apenas grabamos nuestra polilínea, va a regenerar esta superficie que crea automáticamente. Ahí tenemos un limit surface creado con estas polilíneas. Y tenemos un bounding box del limit.
Así que ahora se darán cuenta del efecto que tiene el bounding box. Este bounding box se puede editar, como mencioné antes. Por ejemplo, acá vamos a decirle que se extienda 100 metros más fuera del límite efectivo del sólido o del objeto. Esto va a regenerar la superficie que se ha creado a partir de las polilíneas que hemos creado aquí. Y el bounding box limit. Ahora vamos a probar con la exportación de una escena o creación de una escena. Escena, export, escena 01. Vamos a agregar otra escena con otra vista. Todo lo que queramos ver en la escena tiene que estar activado. Por ejemplo, vamos a activar en forma cilíndrica los taladros. Bueno, cambiamos el color de la superficie. Esto, escena 2, grabamos. Escena project. Listo. Procedemos a ver la escena. El entorno es muy parecido, pero verán acá que tienen los dos iconos de lo que acabamos de grabar. Los saves solamente van a aparecer de lo que hemos tenido activado y hemos exportado. Por ejemplo, en el topo estándar podemos activar solamente la malla, darle rotación continua e incluso podemos representar un corte. Ahí está. Igual podemos ver la otra escena y es sumamente interactivo. Podemos cargar otro proyecto también de escena para darnos cuenta de la potencia y diversidad del software. Aquí tenemos una vista, aquí tenemos otra vista. Haciendo clic solamente tenemos acceso a varias vistas, cada uno con sus capas activadas. Como ven, es una herramienta potente para visualizar.